3 minutos. Jesús, en la sangre eficaz, para la mansión de luz, en la sangre eficaz, limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en tu sangre eficaz, hoy pureza y poder. Aleluya, gracias Señor. De la que limpiará tu ser, a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Corazón más blanco que la nieve, eres limpio en tu sangre eficaz. Aleluya, eres limpio en su sangre. Gloria a Dios, noche de oración. La iglesia presencial se está reuniendo para tener un tiempo de oración. Y acá por Facebook, desde Lima, Perú, a las naciones. Gloria a Dios. Desde el distrito de San Martín de Porres, Lima, Perú, a las naciones. Gloria a Dios. Gracias al Señor. En breve estaremos dando la palabra a la administración de esta noche, conociendo cómo se manifiestan los espíritus inmundos. Hallé un buen amigo, es mi mejor amigo. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Cristo es mi mejor amigo. Me salva del pecado, me guarda del enemigo, promete estar conmigo hasta el último día de mi vida. Amén. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gloria a Dios. 19 horas, 6 minutos. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y a la gloria ningún pesar tendré, veré su rostro siempre allí. Aleluya. Santos redimidos, gozosos cantaré, cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Comparte esta preciosa palabra a tus amigos. Conviértete en un evangelista. No hay otro momento más glorioso de anunciar el evangelio. Gloria. Que tú seas un instrumento para que la palabra de Dios corra hasta el último de nuestros contactos y amigos. Gloria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bien. Oremos.
el toque del shofar. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana Luis, hermana Idalia, bendiciones a todos nuestros contactos que ya están. Hermano Luis Arias, bendiciones, bendiciones, hermana Esther, hermana Marilú, bendiciones. Dios los guarde, los cuide, los bendiga. Oremos, oremos. Padre, gracias, muchísimas gracias por este tiempo que estamos aquí contigo, Señor. Es un tiempo de reflexión de tu palabra, un tiempo donde podemos orar también, interceder, un tiempo donde podemos estar contigo también en forma virtual y presencial. Muchas gracias, Dios Santo. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Necesito tu ayuda. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Jesús es el Señor de mi país. Jesús es el Señor de Perú. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Comparta esta palabra con sus amigos. Jesús es el Señor de mi Perú. Jesús es el Señor de mi país. Desde el este al oeste, desde el norte hasta el sur. Jesús es el Señor de mi país. Amén. Gracias, Señor. Bien, en esta noche estamos simultáneamente por Facebook con ahora en este momento a través del Facebook. Que Dios bendiga a todas las personas que administran esta red. Bendiciones para ellos. Y también estamos en forma presencial. La pastora está ahora en este momento en el servicio. Ella ya empezó el culto y gracias al Señor estamos pues siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Jesús es el Señor de mi Perú. Gracias, Señor. Desde el este al oeste, del norte hasta el sur. Jesús es el Señor de mi Perú. Gracias, Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. De mi Perú. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Bendiciones, bendiciones a nuestros hermanos que en este día, bueno, están cumpliendo un año más de vida. Bendiciones, hermana, bendiciones, Dios lo bendiga. Es una alegría poder disfrutar tu alegría. Gracias al Señor. Bien, hermana Diana Laredo, desde la cálida ciudad de Juanjuy, un saludo para todos ustedes. Nuestra hermana Diana Laredo en vivo nos está viendo. Hermana María Elizabeth García desde Huacho, Perú. Vegeta, Huacho, todos nuestros hermanos. Saludos, saludos a nuestros hermanos allí en la ciudad de Huacho, norte del Perú, norte chico del Perú. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Estamos muy contentos de poder tener esta hermosa palabra. Conociendo al enemigo, específicamente en esta noche, conociendo cómo se manifiestan los espíritus inmundos. Amén. Bendiciones, hermana Idalia, bendiciones, bendiciones. Gracias al Señor. Bien, hemos orado, estamos listos para dar la palabra. Bendiciones a nuestros hermanos contactos que nos están siguiendo, tanto dentro del país como fuera del país. Bendiciones a nuestra hermana Lourdes. Ella es una fiel sierva de Dios que nos sigue desde tan lejos. Muchas gracias, hermana. Bendiciones. La gracia del Señor sea con usted. Bien, leo la palabra.
Bien, mire, usted conoce un pasaje muy conocido, bien conocido, Jesús y el Gadareno. Vamos a ver ahí cómo se manifiestan los demonios, cómo se manifiestan los espíritus, cómo se manifiesta el enemigo. En otras palabras, el diablo, cómo se manifiesta. Voy a dar dos casos nada más, aún de repente tres casos en la Biblia encontramos cómo Jesús hizo con el Gadareno y cómo Pablo hizo con una mujer adivina, la mujer adivina de Filipos. Tremendas enseñanzas. Gloria a Dios. Amén. Saludos a nuestros hermanos de Huacho. Saludas, hermana María, a nuestro tío. Bendiciones, que Dios lo bendiga. Nuestros hermanos de Moyobamba, departamento de San Martín, capital del departamento de San Martín, la ciudad de Moyobamba. Dios lo bendiga abundantemente a nuestro pastor Astolfo Puerta y a todos los hermanos allí que nos están siguiendo, a la familia también de nuestros hermanos allí, la familia cristiana, y también, ¿por qué no decir, a mi familia? Que Dios los bendiga abundantemente. Ha sido un hermoso momento de disfrutar y estar con ustedes en una forma física presencial. Muchas gracias por su recepción. Estoy muy contento de haber tenido, después de 22 años, y con algunas personas me he encontrado después de 46 años. Dios supo y sabía que era el momento de que tenía que viajar. Gracias al Señor. Algunos me están entendiendo perfectamente bien. Muy bien, muy bien. Acá encontramos en este pasaje de Jesús y el Gadareno, en el libro de Lucas, en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, habla acerca de este hombre Gadareno. Dice que se mostró desnudo. Lucas nos dice que se mostró desnudo. ¿Cómo se manifiestan los espíritus? Estamos aprendiendo en la serie Conociendo al enemigo. Para que podamos nosotros enfrentar al enemigo, hay que conocer al enemigo. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo opera? ¿Cómo hace? Tenemos que saber cómo piensa el enemigo. De otra manera, estaríamos en desventaja. Todos los que han estado siguiendo esta serie, es una serie que estoy preparando un material muy hermoso. Todo tiene que ver con cómo nosotros tenemos que conocer, enfrentar al enemigo, cómo es que tenemos que poner las armaduras de Dios. Antes de la armadura de Dios tenemos que hacer algo, y todo eso estamos aprendiendo en la oración de Jesús cuando Él nos enseñó, y luego estamos pues viendo, conociendo al enemigo. Jesús nos enseñó a sus discípulos cómo tienen que hacer para luchar contra estos enemigos. Jesús nos dio autoridad para echar fuera demonios, para poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la promesa que nos ha dado Dios. Jesús nos ha dado en su palabra. Su palabra es verdad. Entonces hemos estado conociendo algunos obstáculos. ¿Cómo es que el enemigo usa algunas armas que nosotros mismos lo tenemos en nosotros y que son obstáculos para no pelear contra el enemigo? Uno de esos es el enojo, por ejemplo. Esa es una arma que el enemigo usa, tu carácter, usa tu enojo. Dos, usa tu forma de hablar. Cuidado con la forma de hablar, cuidado con la forma, porque tus palabras atan, te pueden atar. Cuidado con tus actitudes. Todo eso hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. Cuidado con tu viejo hombre, esa vieja mujer, ese hombre viejo. Cuidado, porque eso es un obstáculo para que no puedas echarlo fuera, porque el enemigo te conoce. El enemigo te conoce muy bien. Sabe de qué pie cojeas. Sabe dónde está tu debilidad.
Él te ha estudiado desde la generación antes de la tercera y cuarta generación, y Él sabe tu debilidad, porque esa debilidad que tuvo el abuelito, el tatarabuelito, este nieto también tiene lo mismo. Entonces, bajo esta situación, nosotros tenemos que estar apercibidos. Pero antes de ir a la lucha, hemos estado mencionando que tenemos que entrenar. ¿Cómo nos entrenamos? Biblioterapia. ¿Cómo nos entrenamos? Teoterapia. Tenemos que aprender la palabra de Dios, hermanos. Hacer que la palabra de Dios entre a nuestra cabecita. Biblioterapia, aquí adentro, meterle todos los textos posibles y decirle cuando venga la tentación, escrito está, así está escrito, así dice la palabra, y ¡pum! Le das el texto. Es un misil contra el enemigo. Más la comunión con Dios, tu teoterapia, donde Dios trata contigo en tus debilidades. Eso significa pues teoterapia. Hoy en día la iglesia ha sufrido una crisis de fe, está sufriendo una crisis de fe, pero en medio de esas dificultades, gracias al Señor, el Señor nos ayuda, el Señor nos protege. Bien, hemos estado aprendiendo todas esas cositas y solamente estoy haciendo un resumen nada más de las cosas que hemos estado aprendiendo, cómo lidiar contra el enemigo. Bien. Queremos mencionar también que hemos estado aprendiendo la palabra bajo un término de pelea contra el enemigo, bajo el contexto de un soldado romano y bajo un contexto del soldado gladiador. Estos hombres eran grandemente entrenados antes de ir a la lucha, antes de ir a la guerra, porque si no eran entrenados, estos hombres podían morir en un momento dado. Bien, estamos entonces siguiendo nuestro estudio bíblico. Lucas nos dice que vivía en sepulcros, este hombre. Mateo nos dice que era feroz en gran manera. ¿Qué espíritu es eso? Cuando dice que eran feroces en gran manera, Mateo nos dice que habían dos. Eran feroces en gran manera. ¿Cómo se llama ese espíritu? Usted está viendo ahí que se está manifestando. Este espíritu se está manifestando con su ferocidad. ¿Cómo se llama ese espíritu? Hay que saber, los espíritus se conocen cuando vemos cómo se manifiesta. Cuando se manifiesta, usted inmediatamente tiene que pensar que ese es el nombre, cómo se llama. Entonces estamos encontrando, dice Mateo, que eran feroces en gran manera. En otras palabras, violentos. Entonces, ¿cómo se llama ese espíritu? Espíritu de violencia. Muy bien, amén. Espíritu de violencia que está metido en esas personas, en ese gadareno. Amén. Así es. ¿Cómo identificamos espíritu de violencia? Dice que en Marcos nos habla que tenía un espíritu inmundo, sucio, totalmente podrido, sucio, al hecho mismo de decir que vivía en sepulcros, el hecho mismo de decir que estaba pues atormentado por demonios había dentro de él. En Marcos nos dice que había un espíritu inmundo y también nos dice que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Así dice la escritura. Y luego dice que rompía las cadenas y los grillos. Quiere decir que intentaron en un momento, lo ataron en un momento. ¿Cuántas personas tuvieron que sujetar a esta persona? Porque esta persona tenía una fuerza sobrenatural. ¿Cómo se llama ese espíritu? Una fuerza sobrenatural. Nadie le podía dominar. Tenía que agarrarse muchas personas allí para encadenarlo. Pero una vez que lo encadenaron, este hombre rompía las cadenas, lo hacía pedazos, dice. ¡Qué tremendo! Y dice en Marcos, dice que día y noche andaba dando voces.
dando voces en los montes, dice la palabra. Y eso, ¿por qué daba voces? Porque esos espíritus inmundos lo atormentaban, lo torturaban. Qué terrible estar en una posición demoníaca de este hombre gadareno. No se olvide que antes que Jesús llegara a Gadara, hubo una tempestad, de tal manera que el enemigo se levantó contra la barca, contra Jesús, y todos sus discípulos estaban atemorizados. No se olvide del contexto. ¿Será que Satanás ya intuía lo que iba a pasar en su territorio? Qué terrible, hermanos. La palabra de Dios nos enseña eso, grandes cosas. Y cuando ya está vencido, Jesús estaba ya en el lugar. Dice que estos hombres vinieron a Jesús y se postraron. Se postró ante Jesús y le dijo: ¿por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Usted ha leído ese pasaje, usted conoce muy bien ese pasaje. Y ahí comienza usted. Dice que este hombre se hería con piedras. ¿Cómo se llama ese espíritu? Hemos dicho espíritu de violencia, pero aquí hay algo más. Es un espíritu de autodestrucción. Pastor, habían varios espíritus ahí. Claro, lo dice la palabra, que habían legión. Mire, Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Hay algo interesante aquí. Jesús le echa fuera. Pero estos espíritus no quieren salir. No quieren salir. A la palabra de Dios no quieren, se resisten a salir. ¿Por qué? Porque había una agrupación de demonios allí. Espíritus inmundos allí. Y su lema de estos espíritus es: si estamos unidos, jamás seremos vencidos. Ese es un lema. Unidos, jamás seremos vencidos, dice, ¿no? Ese es el lema que ellos tienen. Por eso hay que desagruparlos. Hay que desagruparlos y ordenarlos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que salgan uno por uno. Y va a salir desde el más débil. Así es, el enemigo va a decir: tú salte, y sale. El más débil empieza a salir. El otro más débil empieza a salir. El otro medio débil sale. Y se queda el hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre fuerte? Y Jesús estaba ordenando que salgan. Se resistían. Hay un detalle, que cuando usted lidia con estos demonios están allí y no quieren salir, se resisten, son necios. Muchas veces va a decir: bueno, a mí me está diciendo que salga, pero no me está diciendo cuándo ni a dónde tengo que ir. Entonces, pues, estoy bien acá. Esos enemigos trabajan así. Entonces tú tienes que saber, tener conocimiento, porque por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces tienes que saber que en este momento, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te vas ahora mismo y te vas al profundo del abismo, te vas al desierto, lo que el Espíritu Santo te diga, te vas a las profundidades del Seol, te vas al lugar donde has regresado, te vas al Tártaros y nunca más salgas de este lugar. Es lo que el Espíritu Santo es tu mejor aliado. El Espíritu Santo te ayudará. Nunca hagas nada sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en comunión contigo. Espíritu Santo, guíame. ¿Qué más? ¿Ya se liberó? ¿Qué más, Espíritu Santo? Dime, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu mejor aliado. Tienes que estar con Él. No puedes estar solo. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo va a poner a tu corazón, a tu mente, te va a hablar: esto hace, sigue esto. Ahora, ¿qué sigue, Espíritu Santo? Ahora, ¿qué más hacemos? Guíame, Espíritu Santo. Es una comunión con el Espíritu Santo íntimo, con Él, agarrado de Él. Y el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te ayuda. Y acá Jesús le pregunta a este hombre: ¿cómo te llamas? Acá no está haciendo énfasis Jesús al protagonismo. Hay mucha gente que hace un show de eso. La Biblia no enseña eso, querido amigo.
querido hermano, no hace show y le incita a hablar al demonio para que la gente vea y que digan qué poderoso es ese hombre. Eso es vanidad y orgullo. Cuidado con eso. Dios no nos ha llamado al orgullo, a la vanidad, a querer saber que todos, yo soy profeta, a querer decir que yo soy un instrumento de Dios hecho fuera de demonios. Oye, Dios no te ha llamado a eso. Cuidado, ¿por qué? Porque personas que hacen eso no conocen la palabra, interpretan mal la palabra. Dios no nos ha llamado a eso, querido hermano. Dios no nos ha llamado a ser vanidosos en eso. Solamente somos un instrumento de Dios. Aquí hay mucho que enseñar. Ahí nomás. Bien, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Usted sabe, usted ha visto eso. Estamos viendo en el contexto cómo conocer a los espíritus, cómo conocer a los espíritus. Legión porque somos muchos. En resumen, una persona endemoniada. De todo lo que estamos hablando, una persona totalmente endemoniada. Aquí hay muchas preguntas. Una pregunta que siempre hacen. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? Muchos argumentan que el cristiano no puede ser poseído por un demonio. Mi pregunta, ¿cómo es que Jesús cuando reprendió a Pedro, Jesús le reprendió a Pedro y le dijo, quítate de mí, Satanás? ¿Será que el demonio se le poseyó a Pedro? Hay mucho que estudiar aquí, hermano. Que Dios te dé sabiduría para que cuando tú estudies la palabra, tú que eres un siervo de Dios y que de repente primera vez te estás escuchando esto, te estoy hablando a la luz de la palabra. No estoy inventando nada. Y es más, voy a hablar un poquito más de Pablo. Según esta manifestación en el Gadareno, hermanos, vemos un hombre poseído, una posesión demoníaca. Ahora no quiero entrar en detalles. La pregunta es cómo y cuándo entró el demonio en él. Ya, eso es un asunto de análisis. Es otro tema. Dice la Escritura que poseía un espíritu inmundo. Dice la Escritura que había un espíritu de violencia extrema. Había un espíritu de violencia extrema. Había un espíritu de locura. Porque dice que el demonio, hermano, bloqueó su mente. Bloqueó totalmente su estado. Lo dominó total su cuerpo. Estaba dentro de él. No era él. Era un demonio dentro de él. Espíritu. El espíritu tiene que tener un cuerpo para actuar. La diferencia entre espíritu y demonio. El espíritu tiene que tener un cuerpo, necesita un cuerpo para actuar. Ese es otro tema. Dice la palabra aquí en lo que hemos leído, había un espíritu de superdotado, un hombre muy fuerte, una fuerza extraordinaria, digamos. O sea, no natural, no normal, una fuerza sobrenatural, pero que esa fuerza sobrenatural era del enemigo. Así como hay fuerza sobrenatural enemiga, también hay una fuerza sobrenatural divina. Está la diferencia, claro, bien claro está eso. También podemos encontrar que había un espíritu de autodestrucción. Mire, de la lectura que hemos estado dando, estamos encontrando, pastor, el Señor me dice, hace un paro y habla, pastor, todo lo ves espíritu, hermano querido, hermano lindo, hermana linda. ¿Usted no ha leído que en la Biblia hay
muchos espíritus que nos dice la palabra. Hay cantidad de espíritus que... Pastor, usted está exagerando, usted está viendo espíritu hasta en la sopa. No, tenga cuidado. Todo extremo. Cuando nos salimos de la palabra podemos tener errores. ¿Usted ha encontrado en la Biblia espíritu de mentira? Yo he encontrado espíritu de mentira. Usted ha leído ese pasaje de dos profetas, uno falso y uno verdadero. Estoy hablando de Sedequías. Un hombre, ¿en qué momento se me alejó el espíritu de mí? Y el profeta le dijo, hoy mismo, en este año morirás. Dos profetas, dos espíritus, uno falso, uno verdadero. Y dijo, espíritu de mentira. Usted lea ese pasaje. Usted va a encontrar otros espíritus más. Hay tanto que meditar. Busque. Había un espíritu de tortura y tormento, día y noche, dice la Escritura. No me estoy saliendo del pasaje, estoy saliendo bien claro. Había este hombre, día y noche clamaba en voz alta, tanto era su desesperación, porque estos espíritus demoníacos atormentaban y torturaban a este hombre. Lo dejo ahí. El otro caso que vemos en las Escrituras es el caso de Pablo y Silas. Pablo y Silas, claro, se encontraron con la adivina, una mujer adivina de Filipos. ¿Cuál es eso, pastor? Bueno, en Filipos, gracias a Dios, esta escena también tiene que ver con espíritu de venganza, con un espíritu de venganza que el enemigo siempre actúa así. Después de una liberación, el enemigo quiere vengarse de ti, vengarse de uno, vengarse hasta de nuestra familia. Por eso necesitamos cobertura de Dios, cubrir a nuestra familia. Necesitas tener intercesores que oren por ti en el momento que tú estás actuando. No actúes solo. Actúa con dos personas que te ayuden en el momento, in situ. Y dos o tres personas intercesoras, ancianos, adultos, que estén orando, intercediendo por ti. No eres un superhombre. Depende de Dios, depende del Espíritu Santo y depende de tus líderes. Pero esos líderes fieles, pues, no esos líderes que te traicionan, esos líderes no valen. Líderes fieles que están contigo. Esos líderes que no te van a dejar cuando estás en el momento más difícil. Así se aprende, querido hermano. No es fácil, pero así aprendemos. Qué hermosa la palabra. Pablo y Silas fueron a un lugar llevando la palabra y sale al encuentro una mujer. Y esta mujer habla. Esta muchacha era una esclava. Tenía un espíritu de adivinación y que daba grandes ganancias, dice la palabra, a sus amos. Usted lee ese pasaje. Grandes ganancias a sus amos, adivinando. Yo conocí a una persona que tenía este espíritu. Sí, personalmente lo he visto. En mis prácticas profesional eclesiástica, tuvimos que hacer una práctica in situ en un lugar donde tuvimos que ir lejos. Y ahí se manifiesta este espíritu. Gracias al Señor. El Señor nos usó
para echar fuera este espíritu. Este muchacho se liberó. Nunca más tenía eso. Mientras estábamos descansando, se manifestó el espíritu. Y cuando echamos fuera, en ese momento hubo un rayo con luces muy potentes. Pensábamos que iba a llover en ese momento. No llovió. El rayo era bien cerca, con una luz muy potente. Al día siguiente, donde estábamos hospedados, nos invitaron ya a desayunar y preguntamos, ¿escucharon el trueno? ¿Cuál trueno? ¿No vieron el rayo? ¿Cuál rayo? Todo es un asunto espiritual. Yo era recién egresado, prácticamente egresado al Instituto Bíblico, pero ya sabíamos lo que teníamos que hacer, porque tuve grandes siervos de Dios que me enseñaron. Recuerdo al pastor Lucas Muñoz, tremendo varón de Dios. Siempre iba temprano, antes de empezar la escuela dominical, yo iba temprano, él estaba orando ya. Tremendo hombre de Dios. Mucho aprendí de él. Hombres de Dios, mujeres de Dios, como la pastora Tarsila Portilla, gran mujer de Dios. Mis primeros inicios, la pastora Omega Vega, qué tremenda mujer de Dios. La pastora esposa del pastor Lucas Muñoz, tremenda mamá, tremenda mujer. Aprendí mucho del pastor Juan Pinedo, aprendí mucho del pastor que ya no está con nosotros, Santiago Chávez. Y muchos hombres de Dios, Víctor Aranda. Aprendí mucho de ellos. Aprendí mucho de lo que mi padre y mi madre pastoreaban en la iglesia. Ahí vi con mis propios ojos la guerra espiritual que ellos hacían. Y de otros hombres más aprendí. Y gracias a Dios por eso. Grandes profesores como el ministro Celadita, un grande hombre de Dios. Tremendo. Pablo y Silas estaban dando mensajes de salvación. Y esta mujer, la adivina, una muchacha adivinada, él decía esta mujer, salía antes de ellos, mientras caminaba Pablo, esta mujer salía delante de ellos, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Era cierto lo que estaba diciendo? Exactamente, era cierto. ¿Era verdad? Era verdad. Siervos del Dios Altísimo, que quienes os proclaman el camino de salvación, ¿cierto o falso? Cierto. Estaba en lo cierto, estaban adivinando en la verdad. Y esto dice que lo hacía muchos días. Y llegó un momento en que Pablo discernió. Qué tremendo, cuando hay discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Cuando tú disciernes el espíritu que hay dentro de esa persona, que es un espíritu malo, un espíritu, cualquier espíritu que se está manifestando en esa persona, no es él, no es ella, es el espíritu. No vas a lidiar con él, con ella, vas a lidiar con el espíritu que está dentro de esa persona. Ahí está la diferencia. Tú no vas a odiarle a esa persona porque es tu amigo, tu hermana, tu hermano. Tú vas a lidiar contra ese enemigo que está dentro de esa persona. Y el espíritu de discernimiento te va a ayudar. Y Pablo tuvo el espíritu de discernimiento. Y dice que desagradando esto a Pablo discierne ese espíritu y ordena en el nombre de Jesucristo. Usted está ahí viendo este pasaje, leyendo este pasaje. Dice en el nombre de Jesucristo. Así lo dice la Escritura. Algunos cuestionan el nombre de Jesús porque tiene un significado. Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
más uso Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que salgan fuera. Y ese espíritu de adivinación salió de ella. Así dice la Escritura. Salió de ella y salió aquel mismo momento. Y cuando los amos se dieron cuenta que ya no tenía ingresos, que esta mujer fue liberada de ese espíritu, ahí fue una mujer que se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo. Antes de ese había encontrado Pablo a una mujer llamada Lidia, que hacía tejidos de púrpura. Era una empresaria. No se olvide que Pablo también era empresario. Él construía carpas, hacía carpas y vendía y cubría sus necesidades y ayudaba a otros. No era no quise decir ocioso. No era un desempleado. Tenía su oficio, trabajaba. No vivía del ministerio. Hay que dar testimonio, querido hermano. Cuando tú eres llamado, Dios te llama, pero tú tienes otra responsabilidad que hacer. Prepararte, prepararte, prepararte. Estudia, estudia, estudia. El apóstol Pablo echa ese espíritu. Era un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Ojo con lo que estoy diciendo. Era un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Un espíritu que hablaba medias verdades. Hablaba verdades, sí, pero medias, ¿verdad? Por un lado, muy bien a la gente, le decía todo, pero por otro lado, ganancias, ganancias. Cuidado, Dios no está en venta. Jesucristo no está en venta. Cuidado con usar el don de Dios para cosas de dinero, cosas materiales. Jesús no está en venta. Qué tremendo. Yo no sé por qué estoy hablando esto. Amén, gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Gracias, Señor. Recapitula tu doctrina. No es tu doctrina, es la doctrina de Dios. Amén. Dios te está hablando, siervo. Paz, paz. Tranquilo, sierva. Tranquilo, siervo. Paz. La paz de Dios gobierne vuestro corazón. Amén. ¿Qué dice el diccionario acerca de una persona que habla y adivina el futuro? Una persona que tiene la capacidad para predecir el futuro, estoy dando lo que el diccionario dice. Una persona que tiene la capacidad para predecir el futuro e interpretar oráculos, se llama pitonisa. Usted encuentra, busquen la palabra allí en internet o en el diccionario bíblico, búsquelo. ¿Qué significa pitonisa? Y usted va a encontrar la definición que le estoy diciendo. Una persona que tiene la capacidad para predecir el futuro y interpretar oráculos. Esa persona se llama pitonisa. En otras palabras, Pablo y Silas habían echado fuera al espíritu de Pitón. ¡Wow! Así es, hermano querido. Por eso hay que estudiar la palabra. Y usted busque en la literatura griega, ¿qué es Pitón? Tremendo. Esa palabra se deriva del latín pitnisa, que traducido es Pitón, que según la mitología griega fue la gran serpiente o dragón de la madre tierra que mató al dios Apolo. Eso dice la literatura griega. Hay verdad, medias verdades. La palabra de Dios confirma
confirma y lo encontramos en Samuel. Bueno, será motivo para que usted busque al menos si está en primera o segunda de Samuel o en primero o en segunda de Crónicas, lo que le voy a decir. Estudie pues, hermano. Gracias a Dios. Encontramos en Samuel donde una pitonisa, conocida como la divina de Endor, estoy diciendo lo que la palabra de Dios lo dice, hermanos. No estoy saliendo del tema. Sí, yo sé que usted de repente está cuestionando, ha cuestionado mucho a esos. Pero estoy leyendo lo que dice la palabra. Samuel nos hace mención acerca de una pitonisa conocida como la divina de Endor. Está la pitonisa, esta pitonisa, usted lo encuentra en Samuel. Bueno, le voy a ayudar 28. Ya usted haga lo demás. Estaba vestida como una fantasma que se presenta delante de Saúl. Usted sabe esa historia, ¿verdad? No lo voy a narrar porque usted lo conoce. Esa era una pitonisa. Es una divina o hechicera. En otras palabras, es una divina o hechicera. ¿Y qué hizo esta divina? ¿Qué hizo esta pitonisa? Profetizó la muerte de Saúl. Claro, pues. Profetizó la muerte de Saúl. Entonces, en el Antiguo y en el Nuevo encontramos bien claro la presencia de la pitonisa. Y Pablo lo echa fuera. Esas son las formas como se manifiestan estos espíritus. Y hay más cosas que podemos hablar, materia de ya un estudio presencial, materia de un estudio más a fondo. Estoy dando solamente una pincelada. El líderes, solamente la cabecita, pero adentro hay más cosas que hablar. Muchas cosas que analizar. Muchas cosas que rebuscar. Sabes que el Espíritu Santo es tu mejor maestro. Yo no. Pídele al Espíritu Santo. Él es tu mejor maestro. Él te va a enseñar más cosas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Así dice la palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Clama, busca. Y la promesa se va a dar. Ahí me quedo. El día jueves vamos a estudiar la enfermedad de David en términos actuales, como la ciencia llama a ese tipo de enfermedad que hemos estado viendo: dolor de huesos, escalofríos, que nadie lo abrigaba. Tuvieron que contratar a una persona para que lo abrigue al rey. Sus fuerzas se habían acabado totalmente. Ya no veía. Ya estaba sordo. En términos actuales, como la ciencia lo llama, lo vamos a ver el día jueves. Que Dios nos ayude en el estudio bíblico que estamos llevando los días jueves. Oremos. Padre, gracias. Señor, muchas gracias por la palabra que tú has estado ministrándonos en este momento. Hay mucho que hablar. Muchas cosas resultan de este tema. Muchos comentarios pueden haber de este tema. Es muy delicado este tema. Lo sé y lo conozco. Pero hemos dado esta palabra a la luz de las Escrituras. Gracias por ayudarme a no salir de este tema. A ti la gloria, a ti la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras estaba orando, el Señor me pone en mi mente, di esto. En Filipos encontramos a Pablo y a Silas en la cárcel y hubo un gran terremoto. El espíritu de venganza
el espíritu de venganza, de represalia, usó a la gente para azotar a Pablo en venganza, porque era territorio de Satanás. Y Pablo es encarcelado, pero hay un gran terremoto. Se sueltan las cadenas de las paredes, las puertas se abren y el carcelero tiene un encuentro con la muerte. Bonito tema. Un encuentro con la muerte. Bonito tema. El carcelero estaba a punto de matarse. Vio a la muerte en su cara. El espíritu de muerte estaba allí. Y Pablo le dice, no temas, no te mates. Discernimiento de espíritu. Todos estamos aquí. Y el hombre dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este hombre no estaba preparado para morir. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que este hombre lavó el cuerpo, las heridas de Pablo y Silas. Dice que estaba en lo más profundo, en lo más hondo, en el lugar más apestoso, en el lugar más infeccioso. Ahí había ratones, ratas, cucarachas, habían animales que comían las heridas. Y como ellos no podían moverse, era un lugar de tormento. Así es, esa cárcel. Nace la primera iglesia de Filipos. Nace la iglesia de Filipos, así en estas circunstancias. ¿Cuántas iglesias han nacido en la pandemia? Solamente Dios lo sabe. Dios lo sabe. Ya hay iglesias digitales. Ya hay iglesias mundiales. Qué lindo es nuestro Dios. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude. La gloria es para nuestro Dios. Por eso, no queremos dejar este programa. La pastora, ambos estamos pastoreando la iglesia. Ambos somos siervos de Dios en la iglesia, estamos pastoreando. Si yo no estoy allá, está la pastora en la iglesia. Ella me representa a mí y hay que darle su lugar como corresponde. Hay algunos que no suelen llamarle a la pastora. ¿Por qué? Porque casi son contemporáneos con algunos de ellos, ¿no? Y dicen, pastora, no me sale la palabra pastora. Pero tendrán que acostumbrarse, queridos hermanos. La pastora no es cualquier persona. Ella también tiene sus estudios. Ambos hemos estudiado lo que tiene que ver con familia. Somos terapeutas. El Señor, en la gracia de Dios, tenemos nuestro certificado de la Universidad Católica por la gracia de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Querido amigo, querido hermano, Dios te bendiga abundantemente. Quiero orar un momento por la salud de mi hermana Laura. Hoy día debe haber nacido ese bebé. Muy difícil la situación. Quiero orar por la hermana Paquita. La hermana Paquita necesita sus oraciones. Ella ha tenido una presión ocular, se ha reventado unas venitas allí. Vamos orando. Padre, gracias. Oramos por nuestra hermana Laura. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en ella. Ese bebé, bienvenido a ese bebé. Ayuda a mi hermana Noemí, Dios Santo, como madre que se preocupa por su hija. Dale la paz y la tranquilidad. En el nombre de Jesucristo. Paz en ese hogar, en esa familia. Ayuda a mi hermana Laura Flores, Señor, que no tenga ese espíritu de temor que ha echado fuera. En el nombre de Jesucristo lo hemos echado fuera. Gracias porque me usaste en ese momento, un mes atrás, Señor. Gracias.
Señor, oro por tu sierva, la hermana Paquita Puerta Robalino, que está con esta dificultad de su ojo, que ha reventado esa vena interna. Te ruego, Dios Santo, que tú seas quien le ayudes a salir pronto de esta dificultad, para que ella pueda ver nuevamente como debe ser. Es tu hija, Señor, es tu sierva. Gracias, bendito Dios, todo espíritu de venganza, de represalia contra ella, sea quebrada, sea rota, en el nombre de Jesucristo. Sus oraciones que ella ha estado haciendo mientras estaba de viaje, tú has respondido, Dios Santo, y cualquier tipo de venganza es quebrado, es cancelado en el nombre de Jesús. Oro por este varón, Julio César Guevara, que ayer se internó, Dios Santo, para desintoxicarse. 3 días de ayuno estará el Señor. Dale fuerza, Dios Santo, para desintoxicarse de esa adicción. Que esta sea la última vez que Él hace eso, Dios Santo, y sea definitiva. Y que su cuerpo sea dedicado exclusivamente para santidad para ti, Señor. Lo decimos por fe, Señor. Ese cuerpo es santificado, purificado y limpio para testimonio de mucha gente que le conoce de ese mundo de maldad. Y nunca más retroceda, Señor. Proclamamos que ese hogar será restaurado, que sus hijos serán restaurados en el nombre de Jesucristo. El enemigo no tiene parte ni suerte en esta vida, porque esta vida le pertenece a Jesucristo. Yuli Santibáñez le pertenece a Jesucristo. Julio César Guevara le pertenece a Jesucristo. Ay, Yamashim Marabante. Oh, Ramanta Balabasante. La sangre poderosa de Jesucristo los cura, Señor. Cubra a esa jovencita, cubra a esos niños, a esas niñas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos que han estado en este momento en contacto a través de esta línea, de este internet. Gracias, provee sus megas, Dios Santo. También, Señor, bendice a mis hermanos que han estado en la iglesia en estos momentos. Ayúdalos, guárdalos, protégelos, Señor. Responde sus oraciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Aleluya. Si rompieses los cielos, Si rompiese los cielos, para ver tu presencia, se cortó el internet. Gracias al Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Oh, Señor. si rompieses los cielos, Los cielos se abren para tu vida, para tu hogar. Los cielos se abren, descendiendo en tu hogar, en tu familia. Oh, Señor. Los cielos se abran. Los cielos se abran para tu hogar, para tu familia. Gracias, Señor. 20 horas, 3 minutos. Amén. Bendiciones.